tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde una invitada muy especial. No solamente de mi mayor afecto como amigos, como colegas, aunque yo estoy muy abajo de su calidad y de su historia, pero que sin duda yo le tengo un gran respeto. Ella es una testigo, cronista activa de la historia política de este país. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Marta Anaya. Marta, qué gusto saludarte. Qué gusto, más gusto me da a mí, pero vaya presentaciones que haces, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, es que estamos en estos, fíjate que estamos haciendo estos diálogos para la historia, porque sin duda momentos como los que estamos viviendo, que son inéditos, dan la oportunidad de que tanto los actores políticos, los actores sociales, los medios de comunicación, obviamente los estados nacionales, locales, pues tomen decisiones en torno a lo que está ocurriendo con la pandemia, decisiones, políticas públicas, opiniones, juicios, etcétera. Y en ese contexto, pues creo que es muy interesante conocer tu opinión. Primero una general de cómo adviertes, bueno, evidentemente todos estamos en la crispación o hemos estado, pero este tema inesperado, sin duda, Marta, para la sociedad y para el mundo. La de la pandemia, ¿te Sí, refieres? sin duda. Ah, bueno, no. Mira, para empezar aquí nos tienes a la distancia, ¿no? Uno con Claro. otro. Pero además creo que sí ha servido mucho en términos de comunicación, como que agarramos otras tecnologías, nos han acercado, sea como sea, pues de algo nos ha servido en términos de comunicación, ¿eh? Pero bueno, no, lo de la pandemia a mí me parece espeluznante. Y además, todavía peor, cómo se ha llevado. O sea, nos dicen, no, hombre, ya se aplanó la curva, tomamos la pandemia, vamos de salida. No, no, no. Y bueno, y tú nada más ves cómo suben y suben las cifras y los muertos. Oye, estamos a punto de llegar a 50,000, ya vamos a convertirnos en el tercer país con más defunciones. Y bueno, de hecho, déjame contarte, yo ayer entrevistaba precisamente a una doctora de la universidad a propósito de este tema, que es ahora sí que mi programa del domingo. Y me decía, oye, pero es que están mal, no se puede medir el éxito, entre comillas, que pregona Hugo López-Gatell, nuestro subsecretario, diciendo que pues tenemos camas y ventiladores y prácticamente a la mitad. Dicen, no, no, así no se mide por el número de muertes, punto. Éxito o fracaso. Dentro de 10 años, 15, 30, la gente va a voltear y no va a decir, oye, ¿cuántas camas tenían y ventiladores? No, van a decir cuántos muertos tuvieron. Claro. Así se mide una pandemia aquí y en China, ¿no? Y bueno, ¿a dónde vamos? Pues vamos en una franca, ahora sí que, decadencia en ese sentido, no sé cómo llamarlo, pero es terrible, ¿no? Y yo no sé si ustedes lo viven allá en Oaxaca, pero aquí en la ciudad sí se percibe esa angustia, ¿no? En la vida cotidiana. Aunque hay gente que, pues, sí anda sin cubrebocas, que parece no importarle y demás, pues por lo menos en ciertas zonas de la ciudad en que yo me muevo, que son las zonas céntricas, Condesa, del Valle, Centro Histórico y demás, pues por lo menos ves algunas con cubreboca. Ay, déjame decirte, porque ahora sí tocaste un tema que a mí ahora sí que me toca. Hoy en la mañana, viendo la conferencia de Andrés Manuel, bueno, lo escucho decir, y pues no me voy a poner cubrebocas hasta que se acabe la corrupción. Bueno, te juro que ganas me dieron de romper la televisión, o sea, de mandarle un madrazo desde acá. O sea, no puede ser, la gente no puede ser tan irresponsable. Suponiendo sin conceder que el cubrebocas realmente fuese, como dice López-Gatell, un mero auxiliar dentro de, pues hombre, en algo ayuda y que ponga el ejemplo, ¿por qué carajos, y perdón por la expresión, no pone de su parte? Pues hombre, para cuidarnos un poquito. ¿Cuánta gente nos sigue a López Obrador a través de su mañanera? La verdad es que lo toman de ejemplo. Hombre, que ponga algo de su parte. ¿Por qué diablos no se pone el cubrebocas? ¿No? Por lo menos cuando sale. No, 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 la verdad, cuando dio esa declaración esta mañana, yo sí, la verdad, me súper enojé, ¿no? Dije, no tienes madre, cabrón. Ya, así. Es un tema muy complicado, muy controvertido, porque además
el tema del cubrebocas está desde la Organización Mundial de la Salud, expertos que en el tema han manifestado expresamente de que sí sirve, es decir, de alguna manera es un elemento de protección o de Claro. protección. ¿Tú quieres Y llamarlo? es de responsabilidad comunitaria, ¿no? Oye, nada más por ese mero hecho, responsabilidad, ¿no? Hacia los otros. Y fíjate que tú tocas un tema que es muy, muy interesante porque yo asumo, por lo menos es mi percepción, que en nuestro caso, en nuestro país, el Estado mexicano y los sus principales liderazgos ya tomaron la decisión de reactivar la economía al costo de muertes que sea. Esa es mi impresión, dejando en manos de la sociedad y en particular de nosotros como individuos la decisión de protegernos, de tomar medidas, de tener limpieza, de establecer la sana distancia, de usar el cubrebocas. Yo así lo asumo. Y en ese contexto, de verdad es sumamente contradictorio el planteamiento que tú estás haciendo de la falta de unanimidad en el concepto por parte del mismo presidente de la República. Ya no digamos de quien yo le llamo el rockstar del pero sí es complicado. Y también en el tema que tú planteabas de Oaxaca, aquí en Oaxaca han ido en aumento también los casos, tal vez no exponencialmente, pero ya andamos rondando los 1000, ya rebasándolos, los 1000 muertos. Entonces, no es un tema menor. Y sí, No, y estamos hablando de cifras oficiales, y lo vuelvo a poner entre comillas, porque de acuerdo a los estudios que se han hecho en base a cifras del propia Secretaría de Salud, hay que multiplicar prácticamente por 4 la cantidad de fallecimientos. O sea, estaríamos hablando a nivel nacional, pues de 150,000, a la fecha. Y en Oaxaca, pues si lo multiplicas por 4, es que serían 4,000, ¿no? 4,000. Y eso los que están ahí, digamos, registraditos. Porque además, a cada momento te enteras de que ya fulano se contaminó, aquí en el medio periodístico fallecieron, ya un compañero ya falleció, hay otros que sabemos que están también ya en tratamiento, delicados, y bueno, dices, ¿qué? Y la realidad te dice otra cosa, ¿no? Una cosa es lo que te cuenta el subsecretario López-Gatell o el propio Andrés Manuel, y otra cosa es la que vemos en la calle, conversando los amigos, familiares, ¿no? O sea, son dos historias muy distintas, y el tiempo, creo que el tiempo pondrá a cada quien en su lugar, y tristemente creo que quienes llevamos razón somos los que estamos acá en la calle, no en Palacio Nacional. Ahí está el juicio de Marta Anaya. Y a eso hay que agregarle los temas supervinientes, consecuencias, colaterales, vinculados o no vinculados, pero que también son parte de la vida política de nuestro país. En la semana que está terminando hay dos temas que fueron relevantes. Uno, las comparecencias de Emilio Lozoya, en un concepto de una modalidad de testigo, y la otra, pues el tema de la economía, ¿no? Que se cayó 18.9%, que evidentemente en gran medida producto de la pandemia. Pero bueno, son dos temas relevantes. Tu opinión, Marta, por donde quieras empezar, Lozoya o la economía. A mí me gustaría englobar los temas en un todo. Ahora, Pero además, qué bueno que empezaste con lo de la pandemia, porque para mí es el más importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. Ya sea porque nos tienen confinados o porque tenemos que salir a la calle a trabajar bajo circunstancias posiblemente muy arriesgadas, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos? Curiosamente hemos acabado de cumplir 2 años del triunfo de López Obrador en las urnas. De ese triunfo, la verdad, impresionante, 30 millones de votos, arrebatador, emocionante, esperanzador, diría yo, para muchísima gente. Por lo menos para los que votaron por la ley, que fueron un montón, ¿no? Pero bueno, ¿qué pareció hacer ahora que ya podemos mirar un poco hacia atrás? Son 2 años de distancia de entonces, de aquel día en las urnas, ¿no? Sí. Yo tengo la impresión de que este tiempo Andrés Manuel lo utilizó
para tomar las riendas del poder. Y eso es hablar no solamente del poder ejecutivo ahí en presidencia, sino es frente a los empresarios, frente a la iglesia, frente a las organizaciones civiles. O sea, esos poderes fácticos, porque tú lo sabes, el poder no solamente se concentra, está desperdigado en mil partes. Entonces, cuando llega Andrés Manuel, yo tengo la impresión de que lo primero que tiene que hacer es decir, el que manda soy yo. Primero que nada, entonces da su manotazo, ¿no? Con el aeropuerto para poner a un lado y aquietar a los empresarios, y a partir de ahí símbolos, que si los pinos, que si va detrás de fulano, que si les hace caso o no a los empresarios, que si les da sus zapes, en fin. O sea, finalmente está tomando las riendas del poder, y esos 2 años terminaron en una gran confrontación, y uno se preguntaba, ¿por qué abre tantos frentes el presidente? Gobernadores, empresarios, banqueros, ¿no? La gente, las ONGs, ¿no? Las iglesias, los partidos, la oposición, decían, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este señor? Bueno, creo que la explicación vista a la distancia, mirando hacia atrás, fue esa. Y viene el quiebre, que es un poco lo que nos trae a estos días. Más o menos, ¿cuándo se da este quiebre desde mi punto de vista? Pues precisamente en julio, cuando se cumplen los 2 años, y que López Obrador viaja a Washington. Es su primer cambio. Antes de que no quería viajar al extranjero, vámonos. Fue su primer viaje al extranjero, además. Me voy a ver a Donald Trump, ¿no? Pese a todas las cosas que le decían, aguas, no sé qué, te van a dar el coletazo. No. Bueno, salió bien librado por lo pronto, ¿no? Por lo menos no hubo mandarriazos, no hubo malos tratos, cierta dignidad, ¿no? Pero a partir de ahí viene el cambio. Después de eso se va a una gira, pues a los estados a los que no quería ni pagarse, con quienes traía más bronca. Con Enrique Alfaro en Jalisco, Jalisco, y Colima, donde se avienta el tiro de decir, se militarizan los puertos, ¿no? Las aduanas, sí. Y aduanas que dice uno, órale, o sea, son grandes golpes y grandes cambios. Rehago mi relación con los gobernadores, con los más conflictivos, doy a trapista, también con los militares y puertos y narcotráfico y corrupción, doy otro golpazo, retomo también otras áreas muy fuertes de seguridad, y luego viene y se sienta con los empresarios otra vez, ¿no? Y entonces tienes a Salazar otra vez en Palacio Nacional. Entonces, estamos viendo un quiebre, creo yo, en la manera de gobernar de Andrés Manuel, después de haberse sentado, en todo el término de la palabra, en la silla presidencial. Y entonces viene este nuevo rumbo. ¿Y cómo se da este nuevo rumbo? Pues bajo una pandemia, bajo una crisis económica espeluznante, que prácticamente viene a dar en la torre a sus sueños. Diga lo que diga, y por más que se niegue y se haga para atrás y no es cierto y vamos bien y no sé cuánto, pues la verdad es que las cuentas de salvar a Pemex pues están en chino, ¿no? Yo no sé si va a terminar con lo de Dos Bocas, si el famoso Tren Maya va a haber dinero para seguirle metiendo. O sea, por lo menos pone en tela de duda que sus grandes proyectos logren realizarse. Pero bueno, él vive todavía su realidad, se niega a aceptarla en términos de decir, echo a un lado mis grandes proyectos, por lo pronto les pongo pausa siquiera. No, dice, pues yo sigo con mi propia realidad a ver hasta dónde me da. Y bueno, creo que llegará el momento en que se va a dar sus buenos frentazos. Pero, y ese es mi punto, medio está escuchando, y tan es así que si no, no se sienta con los empresarios. Claro. Ese es mi único punto donde yo apenas y noto que a lo mejor aceptan. E incluso el bajarle un poco, bajarle el tono en la confrontación con los gobernadores, en particular con el de Jalisco, había sido muy fuerte. El tema de lo que sucedía en Guanajuato y cómo se había visto también había sido pesado. Y claro, se vio muy presidencial, la verdad, en la relación. No digo que al estilo antiguo, pero sí se vio alguien que conciliaba eso. Fíjate que estos puntos que tú estás planteando, tienes razón, son un punto de quiebre interesante. Yo ya
lo había escuchado en estos días de parte de una gente muy cercana a él, precisamente una especie de juicio de esta naturaleza en el que primero Andrés Manuel o el presidente tenía que haber consolidado su posición, y que incluso en ese contexto llamó, incluso jaló a algunos de sus adversarios históricos para poder consensar y poder tener este planteamiento y este punto de quiebre que tú estás planteando, es cierto. ¿Sí? Y ahora pues nos vamos a lo que viene y lo que está. Bueno, tienes un momento pues complicadísimo, crisis por todos lados debido a la pandemia, ni más ni menos, por lo pronto, más allá de los errores cometidos que veníamos arrastrando. Pero tienes una crisis económica profundísima, tienes un problema de salud que no tiene para cuándo terminar, que se puede poner peor porque viene la influenza en octubre, noviembre, ¿no? Entonces te van a juntar las dos y puede que las cifras para entonces pasen hasta de 200,000 muertos en una de esas. Entonces, tienes un panorama tan oscuro que necesitas, pues, paliarlo de otra manera. Entonces, ya sea o distractores, o entretenimiento, o a quién echarles culpas. Y bueno, ahí entran pues estos otros temas que también te sirven, no que sea su única razón de ser, pero te sirven. Y me refiero precisamente al caso Lozoya, por ejemplo, ¿no? Que se ve que va a estar administrado por lo menos de aquí a enero, porque las autoridades ahora sí judiciales le dieron 6 meses para presentar pruebas, administrar la información y tal y cual. Es un tema, y perdón que te interrumpa, está dentro de la legalidad el darle esos plazos, porque no hay legalidad, es decir, contra lo que se diga, lo que está sucediendo con Lozoya no es ilegal hasta hoy. Sí, no, o sea, están dentro de lo legal, eso sin duda. Las reformas temas que se engloban además con su gran discurso. ¿Cuál es el gran discurso de Andrés Manuel y que le dio el triunfo? La lucha contra la corrupción. Sí. ¿No? Ese es el gran paraguas que trae él. Y entonces, a partir de ahí, dice, voy a estigmatizar el neoliberalismo y a todos mis adversarios, ¿no? Y ya, bueno, entonces, el tema Lozoya le cae, ahora sí, como dicen, como anillo al dedo. Ahí sí le cayó anillo al dedo. No hay duda, porque él le da no solamente el dinero que le interesa muchísimo recuperarlo, porque ya lo dijo también hoy en la mañana, si no devuelven lana no hay buen trato en los juicios, ¿eh? Todos los casos, todo el que quiera primero lanita por delante. Los vamos a tratar mejor si devuelven la mano. Sí, venga, ¿No? Pero bueno, ¿qué más le da a Lozoya? Pues la historia, y en eso es el gran narrador Andrés Manuel, de la historia según Andrés Manuel y según los que vivimos el otro lado de la moneda. Pues las componendas, los dineros sucios en las campañas, ¿no? Los moches, la otra parte de la historia que todos la sabíamos, la vivíamos, la mirábamos en las cámaras, ¿no? En las campañas, en las calles, de cómo fluía el dinero, decíamos que bárbaros, ¿no? Era parte de algo que se había convertido en algo normal y que simplemente era cosa de que se cuidaran a la hora de presentar las cuentas y que no aparecieran rebases de topes de campaña. ¿Cómo lavarlo legalmente? Y además a los propios legisladores que si antes les dieron por aprobar las reformas estructurales, bueno, no a principios del año pasado también se hablaba igual de cuánto le dieron para que le aprobaran a Andrés Manuel las suyas, en fin, era la historia de todos los días, o sea, no son la historia de los buenos y la de los malos, era el pan de todos los días, pero ahora pues tienes a un Lozoya que va a narrar desde las entrañas del sistema cómo se financió la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, qué historión, mano, para un libro, o sea, te chupas los dedos. O sea, ya lo volverás a narrar como narraste hasta aquello del 88. Qué ganas de tener a alguien así, ¿no? De qué trabajo nos costaba encontrar narradores de la historia, testigos vivos, y que quisieran hablar, y normalmente era en off y por fuera, y no sé qué. Pues ahora nos lo está poniendo la Presidencia de la República, nos van a contar por episodios pues la historia de cómo se ganó la elección desde el 2012. Bueno, yo la verdad me muero de ganas de escucharlo. Va a ser una buena obra para llevarla al cine y bueno, ya me imagino Netflix. Claro, entonces bueno.
Pero entonces, en toda esta historia, pues tienes también, pues, los rencores personales, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los que se la deben a Andrés Manuel? Bueno, en primerísima instancia, Felipe Calderón, pues le robó la presidencia, ni más ni menos. Cuando me dice, oye, pero ¿por qué tan enojado? Oye, pues que te roben la presidencia no es cualquier cosa, ¿eh? Porque sea cierto o no, así lo cree Andrés Manuel, así lo vivió y así actúa. Entonces, Y hay evidencias, como, igual que como en el 88. yo creo que sí, yo tengo la impresión de que sí se le robó. O sea, yo cuando lo viví, hasta ese mismo día, yo estaba segura de que él tenía los 50 puntos porcentuales, ese 0,50 por encima y no por debajo, ¿no? Sí. Aquella noche de julio, sí, yo soy de la idea de que él ganó la elección, pero bueno, no hay manera de probarlo. Entonces, cuando la gente dice, es que no es cierto, no le robó la elección, no, pues él así lo vivió, así lo asume y así actúa. Entonces, os trae la mira puesta en Felipe Calderón y bueno, tiene otra gran historia, pues que se le regalaron los gringos, ¿no? Tiene detenido, pues ni más ni menos, pues que al gran policía, al super policía, ¿verdad? Genaro García Luna, allá en Estados Unidos, y acaban de sumar pues a sus dos grandes lugartenientes, a Cárdenas Palomino y a Pequeño, ¿no? Ramón Pequeño, se llama, que era la élite de la seguridad desde la época de Fox y de Felipe Calderón, que es el mero mero el diablo, ¿no? Para Andrés Manuel. Entonces, no, hombre, tiene para chuparse los dedos el otro para ver si pone, pues, yo creo que Andrés Manuel preferiría tener tras las rejas en un momento dado a Felipe Calderón que Enrique Peña Nieto, ¿eh? Eso es mi impresión, es mera sensibilidad, ¿no? Yo no sé si Claro. hay pacto de impunidad o no, pero bueno, uno lo dejó pasar y el otro se la robó. Entonces, Bueno, nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Uno se la robó y otro se la dio. O se la dejó pasar, como tú bien lo planteas, ¿no? Porque el sistema siempre ha tenido muchos elementos para trampear una elección. Esa es una realidad. Estamos hablando precisamente del 2006, pero desde históricamente así ha sucedido. Pero vamos, tienes toda la razón, es uno u otro. Sí, no, y además toda esta historia te lleva pues hasta Salinas, ¿no? Que también, o sea, no tanto por la caída del sistema del 88, o si hubo fraude o no, sino que es el padre del neoliberalismo, que es el otro Que es el gran otro gran tema que trae ¿no? Andrés, ¿sí? Son los 30 años del neoliberalismo, los que nos saquearon. O sea, esa forma de vida unipersonal que pone por delante la ambición, la falta de escrúpulos, o sea, todo lo que él trae en contra, ¿no? Todo lo faraónico, ahí se inicia precisamente. Entonces, bueno, pues si te fijas contra quiénes se ha ido, pues contra gente muy cercana a todos ellos, que sí, Juan Collado, el abogado de los pufurufos, ¿no? Medina Mora, también el gran abogado de toda esa gente de la llamada mafia del poder, aunque Andrés Manuel tiene su propia mafita que a los que ya pues, tiene absueltos, ¿no? O por lo menos ahí medio perdonados. Ya les tocará, como dicen. Sí. Entonces, yo lo que veo entreverados en todos estos 2 años que hemos vivido desde el triunfo de Andrés Manuel es la historia entreverada desde sus entrañas. Todo lo que estaba oculto, no porque no lo supiéramos, sino no teníamos manera de demostrarlo, está saliendo, ¿no? Es como si los muertos, los cadáveres fueran saliendo de la tierra, boom, 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 y Andrés Manuel estuviera sacando y aereando para que nosotros conozcamos el otro lado de la historia, ¿no? La historia que él vivió y cómo la vivió y desde la que él la ve, ¿no? Entonces creo que tenemos esa gran lucha de las visiones históricas de lo vivido en los últimos 30 años, en la forma en que está gobernando Andrés Manuel y en lo que nos cuenta todas las mañanas a partir de las 7, ¿no? En su mañanera en Palacio Nacional. Es un poco lo que yo diría de lo que yo estoy viendo y cómo lo estoy viviendo, ¿no? Como periodista, y pues, viendo cómo ejerce el poder. No, de veras, por eso me encanta platicar contigo, porque siempre resumes, concluyes, el análisis es global y es cierto. Nada más, sobre los temas políticos es muy difícil hacer premoniciones.
pero al final de cuentas pudiera atreverse uno a decir, bueno, ¿qué va a pasar, Marta, después de todo esto? Viene la elección del año que entra, del 21, que se renueva el Congreso, varias gubernaturas, se habla de pactos también de partidos políticos, de que Morena va a hacer alianzas con X, Z y partido, que ya el verde se fue de la nómina del PRI, en fin. ¿Qué podrías tú, con esta percepción que tienes, aventurar qué va a pasar el año que entra? Sí, claro, yo creo que ese es el gran factor que nos faltaba para el análisis, ahora sí que cerrarlo, las elecciones del 21, las que Claro. se están preparando evidentemente todos, empezando por el presidente de la República. Sin duda. Yo tengo que mantener la mayoría, sobre todo en la Cámara de Diputados, para seguir pasando sus propias reformas, las que él quiere, ¿no? Por ejemplo, la de los fideicomisos que le han regateado a cuentagotas y que el otro sale. O sea, todavía tiene, yo creo, muchas reformas por delante, aunque él dice que no, que los 3 primeros años eran nada más para reformas y después ya no. Pues yo creo que en una de esas el señor se sigue, ¿no? Y nos faltaría una de tipo económico para impuestos y eso, porque no se ve de dónde vayan a sacar dinero para las cosas que él quiere. Entonces, necesita, o sea, el gran tema para Andrés Manuel no es tanto las gubernaturas así en cuestión, el Congreso, sino el Congreso. Entonces, la gran lucha para él está en mantener la mayoría en el Congreso que le permita hacer todavía más reformas y, claro, ganar territorio, ¿no? A nivel de país para la elección de la sucesión presidencial. Perdón, pero aguántame. Ya sabes cómo es esto. Está bien, es la modernidad, Marta. Estamos para que se note que es en vivo y a todo color. Claro. Pero bueno, entonces tienes la elección en puerta y tienes una oposición que yo veo que no termina de cuajar, no sabe por dónde ser oposición. No, es simplemente reactiva, y es una reactiva de hígado. Yo, por ejemplo, escucho a los panistas y me da mucho coraje porque no le hallan el modo. Realmente el mejor opositor de Morena está en Morena y se llama Porfirio Muñoz Ledo. ¿Por qué? Porque lo hace con un talento y una argumentación que, bueno, dice uno, chapo. ¿No? Bueno, eso es lo el gran Porfirio. Sí, eso no lo tiene ni el PAN, ni el PRD, bueno, por Dios, lo que queda del PRD. Movimiento Ciudadano, que tienes a un Dante que escribe cartas, pero que es demasiado señorial, ¿no? O sea, no hay contacto con la gente. Realmente, yo insisto, no saben, no argumentan. No, y es que, por ejemplo, ¿qué pasa en Acción Nacional? Pues que tienen a un verdadero mediocre como presidente del partido, porque sus luchas internas, cuando tienes gente de gran valía sentada y arrumbada por sus pleitos. Entonces, mientras tengas gente tan mediocre, pues no vas a poder enfrentar a Andrés Manuel y su narrativa, la narrativa de una realidad que escapa a todos, ¿no? Necesitas gente como Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? No lo hay en ningún partido, ¿eh? Entonces tienes una oposición que no sirve. Morena como partido, pues tampoco dice uno, híjole, qué bien lo veo. No, pero están en el poder. Y tú sabes que estando en el poder, pues vas de gane, ¿no? La gente le gusta estar con el que gana, finalmente. Así es. Entonces, creo que la gran pregunta va a ser, ¿qué tanto va a afectarle la realidad, en serio, a Andrés Manuel dentro de un año? Y a esa realidad me refiero a la pandemia, ¿qué tantos estragos va a dejar, la cantidad de muertos que vamos a tener? La gente ya para entonces se va a dar cuenta del mal manejo de la epidemia, ¿no? Por más que la quieran ocultar y nos hablen de éxito. Y la crisis económica, ¿qué tanto va a pagar para entonces? ¿O qué tanto sirvieron los programas que él está llevando hasta abajo? Creo que entonces lo vamos a ver en esa elección. Tienes toda la razón, sí. Es decir, los grandes adversarios para el año que entra diríamos que Morena, entre comillas, ya desde el punto de vista electoral, pues van a ser precisamente estos factores que hoy están incidiendo en la sociedad. Sí, no los partidos, sino la realidad. No los partidos.
¿sí? Y ahí tendrán que surgir otros liderazgos. Vamos a ver, se va a poner muy interesante, Marta. Oye, qué gustazo platicar contigo, amiga. ¿Eh? Oye, Yo, vamos a hacerlo de vez en cuando, ¿no? Si me lo permites, así. claro, encantada. Por supuesto que sí. Pues a mí también me Siempre encanta platicar contigo. es un gustazo platicar también, para mí también lo es, Marta. Te lo agradezco mucho y estamos pendientes. ¿Algo que quisieras agregar para despedirnos de este Sin Censura, Diálogos para la Historia? Sí, yo solamente pediría a la gente que se cuide. La verdad, la responsabilidad empieza por nosotros y de nosotros y hacia los otros. Gracias, Marta. Amigas, amigos, ya saben dónde estamos, regeneración.com.mx, televisión. Gracias, nos vemos pronto y sin duda, no tengo eso sin duda, volveremos a abrazar. Seguramente. Vale. Gracias, Marta. Hasta pronto. Que estés muy bien. Gracias, Raúl. ¿Eh?